¿Cómo estás, Ángel Naveira? Pero Presidenta de Barbechando. excelente. Un gusto tenerte. Gracias. ¿Todo bien? Gracias, querido, por invitarme. Me No, encanta, me encanta. Gracias a vos. Venís de Palermo, ¿no? Vengo, así. ¿En qué estabas en Palermo? Estábamos en una invitación que nos hizo la gente de FEARCA Sí. para hablar de pulverizaciones inteligentes. Mira. Y fuimos a llevar la mirada de la necesidad de una ley de aplicación de fitosanitarios. Mira, otra de las discusiones. Estamos desde temprano, desde que anuncié que venías. Tenemos, no sé si es un par, es uno que viene hablando de ley de tierras. Hablen de ley de tierras, hablen de ley de tierras. Desesperado para hablar de ley de tierras. Acá estamos. Bueno, Ley de tierras. empezamos entonces. Si querés, empecemos por ahí para calmar la ansiedad del chat, por lo menos. Bien, empecemos entonces con lo que se denomina técnicamente la ley de inviolabilidad. Exacto. ¿Qué es eso? Es una ley que propuso el Ejecutivo que busca, más allá de solo tema ley de tierras, a trabajar sobre la propiedad privada. Sin duda, uno de los estándares de este gobierno. Puntualmente, en el día de hoy, este día jueves, el Senado, hasta ahora, nos confirman que tiene los números suficientes para llevarlo al recinto. Al recinto, que tiene quórum. Esa discusión, nos acordamos hace un par de semanitas. Todo el Congreso estaba paralizado por un tema que se llamaba jefe de gabinete. Jefe de gabinete. No se podía avanzar en nada. Pero lo que sí trabajó durante todo ese tiempo el legislativo es en consensuar puntualmente de ley de tierras algunos puntos que no estaban del todo o 100% acordados referido a la parte de la extranjerización. Y finalmente se toma la decisión desde lo que se llama uno de los bloques más importantes en el Senado que apoya o acompaña al oficialismo desde la oposición, que es el radicalismo, y trabajaron en hacerle algunas modificaciones al dictamen que fue aprobado para que tomara de alguna manera esos reclamos que existían, sobre todo de algunas provincias. ¿Y cuáles eran esos puntos? Puntualmente era sobre todo lo que se denomina la zona de frontera, que se consideraba que era endeble lo que se estaba proponiendo y finalmente como queda el dictamen es la autoridad que toma la decisión final es la provincia, que es lo que corresponde, pero con una especie de resguardo de paraguas nacional. Entonces, de esa manera lo que quedaba como dando vuelta ese miedo a entregar nuestras fronteras, viste que somos muy los argentinos de todo, ponerle un título de ese tipo, queda de alguna manera la responsabilidad en cada una de las provincias. Y lo otro también, que es respecto de los porcentajes, que la ley vigente que estaba hoy restringía sobre la base de porcentajes, eso se entendió que en la medida que se respete que no pueden estados extranjeros ni sociedades de las cuales los estados extranjeros sean parte, no pueden venir a hacer compra de tierras, se resguarda ese principio de la soberanía argentina. Así que consideramos nosotros de Barbechando que el dictamen, que por lo que nos mostraron era la versión que iba a entrar hoy al recinto, digo, por lo que nos mostraron, entraría, es una ley que va a acompañar. Eso mueve los porcentajes de cantidad de tierras a las que pueden acceder, ya no ni estados ni empresas extranjeras que tengan vinculación con el Estado, pero ese porcentaje del que yo hablaba que hay a nivel local, provincial y nacional, y de que yo contaba hace un ratito que los números hablan en los últimos años de que los límites que hoy la ley establece no están ni cerca de ser cumplidos, con lo cual para mí merece, esto ya es personal, para mí merece la discusión de ese cuidado, pero hoy no es un peligro. Esos límites, que no me acuerdo si eran alrededor del 15% o demás, ¿se van a mover? Esos límites están en la propuesta de ser modificados, no está definido todavía en cómo quedaría, pero está. Pero lo más importante es lo que vos dijiste antes. Cuando uno trabaja sobre la definición de una ley, lo primero que tenés que trabajar es en el impacto. Claro. Bueno, cuando se habla de la extranjerización, ¿cuál fue el porcentaje comprado? Y esos porcentajes no llegaban. Yo estoy como vos, porque además ahora ya estoy un poquito más mayor y hay algunos temas que no me quedan tan como antes, pero no había llegado ni al 2 o 3%. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hoy se busca? Y nosotros de Barbechando dijimos que haya igualdad ante la ley, pero también igualdad para los productores agropecuarios argentinos. Claro. ¿Por qué te hago ese doble clic? Porque dentro de la propuesta que nosotros habíamos llevado es, bien, que podamos competir por igual. El productor que tiene todavía desde hace años con un vecino quiere comprarle esas 100, 200 hectáreas, ¿sí? Porque toda la vida o se la alquiló o fue su... No puede. No tiene ningún tipo de financiación. Claro.
es el monto total que le siguen reteniendo el 69% de la renta agrícola, todo le impide salir. Bueno, trabajemos en abrir la posibilidad que extranjeros compren para venir, sobre todo, nos decían en las provincias, hacer inversiones de mucho pisar capital, como puede ser la forestación, Claro. por ejemplo. Si no son dueños de la tierra, todas las grandes empresas que hoy podrían venir a invertir hasta llegar a una industria que podría ser celulosa, no lo van a hacer si no pueden acceder a la tierra. Pero eso es así en todo el mundo. Entonces, Sí, no, dar no. las garantías para que nadie diga que van a venir a quedarse con la Argentina, pero a la vez démosle a los productores argentinos o al argentino la posibilidad de competir por igual. Esa es un poco nuestra propuesta. Bueno, y esa es de la mano de sí a la ley de inviolabilidad, pero sigamos trabajando en leyes que permitan tener igualdad a los productores, como por ejemplo, eliminación de los derechos de exportación, y seguimos con... A mí me encanta el laburo de Barbechando porque hacen un laburo muy, muy finito, muy de hormiga en el Congreso, y tiene la ventaja que no tiene muchos, que no tiene muchos, que es de hablar con todos. Entonces, ustedes que hablaron con todos y que imagino asesoraron, le llevaron información, laburaron con todos, desde al más liberal hasta el más cuca del Congreso, que hay un montón. ¿Cuáles son los miedos de la extranjerización y de esto que fomenta propiedad privada? ¿Cuáles son los reparos que toman, imagino, sectores más afines al peronismo por la lógica que se da en el Congreso? ¿Cuáles son los fantasmas que hay o cuáles son los miedos o por ahí resguardos legítimos que tienen esos legisladores? Uno de los resguardos, sin duda, era la incorporación de lo que son los estados extranjeros en la posibilidad de la compra y la adquisición de tierras. Ese fue uno de los temas que más discusión dio lugar. Y, de nuevo, una vez que quedó redactado como está, desconocemos cuál va a ser finalmente la votación, Claro. ¿no? Porque hay muchas veces también se vota sobre la base de que tal ley no puede pasar Tal por el cual. Congreso, y no va a pasar, aunque tenga articulados que valdría la pena que se acompañen. Ese era uno de los más complicados, pero después, cuando se muestra este tema de la potestad que se vuelve a las provincias, es decir, se le entrega la llave de la decisión a la provincia, muchos legisladores que no son afines al gobierno, a la Libertad Avanza, encontraron también en que después tienen que darse vuelta a ir a sus provincias a responder ante la posibilidad de inversión. Viene una empresa extranjera y dice: voy a invertir tanta plata en la medida que a mí se me den ciertas condiciones. Muchas de ellas se las da el RIGI, Claro. que son igualdad en lo que pagan impuesto a las ganancias en el resto del mundo, que es un disparate lo que pagamos en la Argentina. Pero beneficios comparado con lo que se paga acá. Bueno, No se paga entonces, está todo bien, pero si yo no tengo un resguardo de la propiedad privada, algo que me selle, ¿viste? Como que me ponga candadito a la inviolabilidad de mi propiedad privada, ninguna empresa va a venir a invertir. Entonces, la mirada de este gobierno, que va por ese lugar, el legislativo la toma, y te digo, se empantanó la cancha con inviolabilidad, más que nada por todo el tema del jefe de gabinete, porque inicialmente las discusiones estaban mucho más zanjadas. Estaban encaminadas. Sí. Nos preguntan en el chat, ¿en qué mejora eso al productor local? Digo, que vengan inversiones. Te lo puedo contar yo, la fácil, que es, bueno, viene gente, generan empleo, generan puestos de trabajo, generan movimiento de economía en las economías regionales, en los pueblos, de lo que tantas veces reclamamos y contamos cuando vemos historias de pueblos chiquitos cuyas economías no se mueven. ¿Hay algo más? Bueno, el otro día me hicieron la misma pregunta, así que el que está en el chat es muy inteligente, porque quien me la hizo es muy inteligente. Y le dije, te la doy vuelta, ¿qué pasó en Uruguay cuando los argentinos pudimos ir a invertir? Claro. ¿Cómo es la ley de extranjerización en el Uruguay respecto de los argentinos? No pensemos solamente en las potencias chinas. Claro. ¿Quiénes hoy pueden venir con capital genuino de trabajo a invertir en la Argentina haciendo la adquisición de un inmueble para desarrollar una actividad que fuere? Bueno, pensemos en eso, y eso es lo que nos puede beneficiar. Hoy hay mucha gente que está viendo a la Argentina como el lugar en donde ir a invertir dejó de ser inviable. Claro. Hoy es, bueno, vayamos a entender de qué se trata. Si no les damos las condiciones, esos lugares, esos pueblos del interior no van a recibir el capital de trabajo necesario para desarrollar. Entonces hoy ves que la cadena, empezando no solamente por la producción agropecuaria primaria, ¿sí? No solamente el productor de grano que exporta grano, Claro. la transformación en valor agregado, los biocombustibles. Si logramos a esto abrochar también la aprobación de la ley de biocombustibles con aumento de cortes, bueno, ¿cuántas más industrias van a poder aparecer a lo largo de toda la
de toda la Argentina, no solamente, viste, en la pampa húmeda, y eso también necesita condiciones básicas y claras para poder venir a invertir. Eso sacando, Ángeles, el concepto medio bastardeado y falopa de la teoría del derrame, esto es movimiento de la economía real. Sobre todo el que nos está escuchando de los pueblos, no está Jarola justo hoy, que es el emblema de Carlos Tejedor y de los pueblos, pero el que vive en un pueblo y sabe que cuando viene una empresa nueva o cuando viene una inversión o cuando hay un proyecto grande en la provincia, en el departamento o donde sea, en el interior profundo, la economía se mueve realmente porque el tipo que tiene una despensa tiene más laburo, el tipo que tiene una remisería tiene más clientes porque el que labura en esa empresa tiene un mango más y los hijos se mueven en remis. Es tan básico como eso, entender que una inversión en un pueblo genera valor real para los que viven alrededor. A ver, no está Carola y yo no soy ningún emblema, pero soy de Rauch. Vos también sos de Rauch. Y soy de Ayacucho, y soy de Coronel Vidal. Y yo te puedo decir que nunca mejor usada la frase que es de nuestros hermanos de Brasil: si al agro le va bien, a todo. A Brasil le va bien. Entonces, si al agro y al campo puede desarrollar su potencial, la Argentina va a seguir este camino cada vez más importante de desarrollo. Entonces, no es que uno quiere estar en el centro de nada. Bienvenidas todo el resto de las enormes economías que se están desarrollando en la Argentina, vaca muerta, energía, minerales, pero gracias. Total. Sí, total. Pero el desarrollo del interior viene de la mano de los pueblos y los pueblos trabajan sobre la base de cómo funciona la economía del campo. Entonces, si nosotros logramos generar estos marcos de estabilidad y logramos que quienes quieran venir a invertir a la Argentina tengan garantizada la propiedad privada, estos pueblos van a tener cada vez más oportunidades. Y a veces digo pueblos y son ciudades enormes. Sí, también, total. Sí, no pero que no tienen que depender más ni del empleo público, ni de que alguien venga y les diga, toma esto que te corresponde, ¿viste? Dejen producir al campo, dejen generar genuino y liberar ese potencial. Ángeles, ¿qué otro desafío tiene el Congreso en términos de agro de acá a fin de año? Y digo acá a fin de año por algo que yo suelo tener como prejuicio, pero que lamentablemente la historia un poco me da la razón, de que estamos terminando un año par. Y el año que viene es muy probable que las discusiones de fondo, las reales, las realmente importantes, se empantanen en el contexto de la campaña. ¿Qué tenemos que esperar y qué podemos esperar de acá a que termine el periodo legislativo 2026 en el Congreso? Sin duda esto que vos decís es un hecho y no es que te parece, es así. Este año hay que aprovecharlo. El segundo semestre tiene la agenda del agro presente. Por un lado, tenemos lo que es la ley de aplicación de fitosanitarios, que ayer tuvimos una jornada en la Fundación Barbechando donde estuvo presente la red de BPA, estuvo presente, por supuesto, CREA, estuvo presente la gente de CASAFE, y el objetivo fue hablarle a los legisladores y contarles cuál era la propuesta de proyecto de ley de la red. ¿Por qué? Porque hoy vengo de la rural, de estar con la gente de FEARCA y ver lo que es el enorme potencial del desarrollo tecnológico de la mano del agro. Es así, es algo que ya está, que está vigente y que no te lo cuentan. Pasa eso hoy, pero no tenemos una ley que te dé un marco regulatorio mínimo que le permita a ese aplicador o a ese productor estar tranquilo, que haciendo las cosas bien, en las condiciones meteorológicas correspondientes, con los metros, con los productos correspondientes, no vayas a tener una medida cautelar o la posibilidad de terminar preso. Es una locura. Penal. Es una locura, pero eso está pasando hoy, porque la Argentina no tiene una ley de presupuestos mínimos a nivel nacional. Así que ese trabajo que la red ha llevado adelante durante más de 10 años, creemos que tiene una nueva posibilidad. Estamos trabajando también junto a la Secretaría de Agricultura para que este trabajo, para que la gente nos entienda, hoy el Congreso no funciona autónomo ni el Ejecutivo tampoco funciona autónomo. Todo lo que el Ejecutivo quiere proponer tiene que pasar por el Congreso. Y lo que el Congreso quiere llevar adelante tiene que tener la veña del Ejecutivo. Entonces hoy yo hago siempre así porque Barbechando está acá físicamente, claro. Acá está el Congreso y acá está la Casa Rosada. Entonces nosotros vemos ese nexo. Ese cómo van y vienen. Es así. Entonces hoy hay que trabajar en esa ley de aplicaciones y entendemos que es la oportunidad. Así que ese es el tema número 1. Sin duda, la eliminación de los derechos de exportación por ley.
tiene que pasar por el Congreso. Ahí yo venía, justo cuando vos estabas llegando, estaba metiéndome en ese tema y en la necesidad de que se modifique el artículo del Código Aduanero por el cual el Ejecutivo se agarra para poder mover la palanca de las retenciones. Creo que no sé cuántas veces te hice esta pregunta, pero ¿hay contexto para que, porque esto depende, nos gusta o no nos guste, depende del gesto político del Ejecutivo de turno para modificarlo y que eso no vuelva más? ¿Hay contexto para que el gobierno de Milei diga, bueno, listo, le devuelvo al Congreso las facultades que realmente merece de mover la palanca de las retenciones? Algo que, insisto, no hizo Cristina, no hizo Néstor, no hizo Macri, no hizo Alberto, no hizo nadie por ahora. ¿Hay condiciones para que se haga? Y yo te voy a contestar con la esperanza, que es lo último que se pierde. Lo vimos ayer y lo vamos a ver el domingo, ¿no? Dijo Scaloni. Es así. Yo estoy convencida que la decisión de este gobierno es terminar con los derechos de exportación. No tengo ninguna duda de eso. Muchas veces me lo han preguntado, pero vos creés. Yo estoy convencida. Eso no te convierte en una militante de la Libertad Avanza. No, pero es que estoy convencida. Sí, ¿Por qué? Entiendo. Porque cuando vos entendés el daño que le han hecho a la Argentina en los derechos de exportación y lo que nos han impedido desarrollarnos durante más de 30 años, 40 años, todos los gobiernos que lo hicieron, yo estoy convencida que este gobierno tiene la decisión tomada de eliminarlos. Ahora, también es cierto que desde el Ministerio de Economía van mirando centavo a centavo el movimiento del superávit y del déficit, porque eso tampoco se negocia. Entonces, esto no lo negocio, pero esto es una decisión tomada y que el propio presidente cada vez se acerca ahora a la rural y lo va a volver a decir. Vos me preguntás hoy, ¿aceptarían mañana que entre un proyecto de ley que diga se deroga el artículo 755 del Código Aduanero? Esta es opinión de Ángeles Naveira, presidente Barbechando. Yo entiendo que no es el momento político. ¿Pero por qué? Porque sabemos que quienes no están tan convencidos de que este es el rumbo que tiene que tener la Argentina y no quieren que al gobierno le vaya bien, obviamente toman ese tipo de señales políticas como lo que nosotros llamamos las debilidades. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ejecutivo? Lo maneja vía decreto. Entonces, desde el lugar de la política ejecutiva lo entendés. Pero lo nuestro es el legislativo. Y desde el legislativo vamos a seguir sosteniendo que el mismo decreto que establece una baja gradual, en línea con lo que se firmó con el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, en línea con lo que nos estamos comprometiendo con el mundo, de no intervenir, vamos todos en la misma línea. Bueno, ¿qué pasa si hacemos nosotros un copio-pego y pasa por el Congreso? Ese va a seguir siendo nuestro pedido, nuestra propuesta, nuestro trabajo. Pero la realidad es que sabés que el momento político es complicado ahora como para que se abra la oportunidad. Pero no vamos a dejar de pedirlo. Y en esto esto ya es futurología totalmente contrafáctico, ya esto es tal vez una boludez y me hago cargo. Pero en esto de el año que viene solo se va a tratar proyectos, se va a desacelerar muchísimo lo que pasa en el Congreso en plan campaña, si se estabiliza la economía y demás. ¿Puede ser un terreno fértil para que el año que viene, digo marzo, después al inicio, marzo, abril, en plena campaña, bueno, el gobierno diga, bueno, ya que estamos más o menos ordenadito, aprovecho, devuelvo al Congreso, saco todas las retenciones? ¿Lo ves viable o es demasiado optimista? Vos que sos muy optimista. Soy tremendamente optimista, pero empecé a aprender que la política tiene sus tiempos y sus modos que van mucho más allá de las miradas de la lógica. En definitiva, vas a estar hablando de marzo, abril, mayo, de un año electoral en el cual el gobierno se está jugando muchísimo y el Congreso más, porque hoy es fascinante ver el hemiciclo del Congreso, ¿no? Diputados y Senado. Hoy el oficialismo no tiene mayorías automáticas, pero tiene aliados estratégicos por tema. Entonces, ¿dónde yo veo que nosotros tenemos que tener la inteligencia, más que emocional, la inteligencia política, en salir a buscar el momento en que esos aliados estratégicos por agenda estuvieran dispuestos a dar y acompañamiento del voto y decirle, como el otro día lo dijo muy bien, lo explicó el diputado Martín Ardoaín, presidente de la Comisión de Agricultura, y dijo, en una reunión que tuvimos, expresó por qué queremos que haya un proyecto de ley. Porque si este gobierno es reelecto el año que viene y continúa con su cronograma a la baja, estamos todos en línea con qué es lo que necesita la Argentina. Pero si este gobierno no es reelecto, no le podemos dejar la llave de las retenciones a cualquier gobierno que venga. Entonces, ahí me dio el argumento para, de alguna manera, adelanto mi respuesta, y yo creo que el año que viene es un excelente momento político. Pensé que me ibas a decir que no, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque es la manera de que el gobierno que hoy está diga, yo quiero acompañar esto. O lo sigo,
o lo sigo yo y reafirmo lo que realmente quiero, o por lo menos me aseguro que el que viene después de mí no haga cagadas. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido, como lo escuchamos decir a todos, que los derechos de exportación son el peor daño que ha tenido la Argentina por donde lo mires. Entonces, por todos lados cierra. Bueno, elijo creer. Me gusta que todos lo metemos. ¿Dónde viste el partido ayer, Ángeles? En mi casa. Vos sos futbolera, ¿no? Muy futbolera. ¿Hincha de? Boca. Hincha de Boca, la mitad más uno. ¿Está bien? El 51 está el Congreso. Respetamos. No, una loca. De chica iba a la cancha con mi viejo, a la cancha de Boca. Después la cosa se complicó un poquito con la inseguridad y todo, y no fui más, pero sí, y mi hijo, con Bautista, con todos sus amigos, que no sabés lo que era eso, el más pequeño mide 1,90 m, son unas bestias. Son adolescentes aparte. Y ya tienen 20 años, 21 años. Lindo quilombo, ¿no? Y vino, y gritaban, y salían al balcón, y yo me abrazaba y me levantaban por el aire uno por otro, y de ahí, ponete la camiseta y nos vamos al Obelisco. No, chicos, le digo, no puedo ir ahora, tengo que seguir trabajando. Él se fue. Ellos se fueron todos, y después un ratito salí ahí cerca de casa y volví con el corazón. No, una locura. Feliz. Una locura. Feliz. Ángeles, ley de semillas quiero tratar antes de que se me vaya el programa porque se nos termina el programa. Vamos. ¿Qué pasa hoy puntualmente en el Congreso de nuevo? Yo siempre me voy a referir al Congreso. Hoy en el Congreso no está el tema de modificación de ley de semillas, ni tampoco está el tema de adhesión a OPOV 91, como lo establece el convenio que firmó la Argentina con Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque todo el trabajo, la negociación se trasladó al Ejecutivo, en donde, todos sabemos, está la mesa de la producción, que es la mesa de enlace con CREA y APRESID, que junto con ASA están trabajando en la Secretaría de Agricultura y el Ministerio de Desregulación y, por supuesto, el INASE. Hoy es jueves, el día martes, hubo una nueva reunión. Tienen reuniones cada 4 semanas, 3 semanas, en donde van buscando alinear, acercar las posiciones en los temas más complicados de esta reforma de la ley de semillas, que es, por supuesto, el uso propio, por supuesto, lo que es la extensión al producto de la cosecha y, sin duda, lo que es la adhesión o no a OPOV 91, que conocemos la mirada de la mesa de la producción, que es Argentina con una buena ley de semilla modificada y sosteniéndose en OPOV 78 está en condiciones de competir en el mundo y de crear tecnología, de crecer y demás. Y lo que es la Asociación de Semilleros Argentinos, que sostiene que, cumpliendo con lo comprometido en el acuerdo con Estados Unidos, la adhesión a OPOV 91 traería esa defensa de la propiedad intelectual. Por lo que nos dijeron, la reunión tuvo momentos muy interesantes en donde se pudieron acercar algunas otras posiciones, pero todavía el tema no está cerrado, no está definitivo las modificaciones del proyecto de ley, y el Congreso, como te dije, está a la espera. Y tomaron una decisión que entendemos nosotros es muy razonable, que es no nos traigan al Congreso la polarización de una cosa u otra. Claro. Tuvimos una jornada en Barbechando hace 1 mes y medio, en donde la política le pidió eso a la producción. Trabajen. Laburen y vénganme con algo cocinadito, no me traigan un quilombo. Y ahí yo les termino levantando la mano. Pero recordemos, hasta diciembre del 2027, el Congreso tiene el tiempo, porque es lo que dice el convenio con Estados Unidos, para la aprobación de la adhesión a OPOV 91. ¿Lo ves la última y ya también estamos. En términos de ¿cómo es? De optimismo o no tanto? ¿Lo ves viable antes de diciembre? Mirá, yo veo que hay mucha realmente intención de modificar la ley de semillas porque todos estamos de acuerdo que lo que hay hoy no sirve. No sirve. Punto número 1. Todos estamos de acuerdo que el uso propio tiene que ser remunerado y que quienes invierten para traer tecnología tienen que ser remunerados por eso. Pero también tenemos claro que esa palabra OPOV 91 genera más que un miedo, es un rechazo directo que puede o no tener sus justificativos, porque hay quienes te lo justifican perfectamente y del otro lado, como digo yo siempre, en la mesa de los dos lados, hoy veo que el Congreso no está en condiciones hoy de llevar esa discusión al recinto. No tiene el oficialismo los votos necesarios para la aprobación de OPOV 91, porque hay toda una parte de esa, como yo digo, oposición responsable que quiere acompañar los temas de agenda, que dice, esperemos a ver qué es lo que pasa entre las partes y después traigámoslo acá. Así que yo creo que son como esas, y no queremos, desde ya te lo digo, y con esto termino, que no terminemos fracasando como le terminó pasando a Chile. Sí, porque Chile terminó aprobando la adhesión a OPOV 91 en su Congreso, pero luego nunca pudo hacer las reformas necesarias y quedó inaplicable. Claro. Entonces, sigamos trabajando en esta línea. Pero desde Barbechando vamos a sostener que hay que trabajar
para hacer una buena modificación de la ley de semillas y defender los intereses de todos. Muchas gracias, Ángeles.